Estamos haciendo un estudio expositivo de Primera de Corintios, pero en el día de hoy vamos a hacer una variación considerando que es el primer día del año y una oportunidad precisa y preciosa para poder evaluar nuestra vida cristiana a la luz de las Escrituras. Yo creo que la evaluación es siempre necesaria, siempre tenemos que hacernos un autoexamen, pero este tiene que ser distinto, obviamente, a como lo hace el mundo. ¿Cuáles son los parámetros que utilizamos para hacer una evaluación? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Cuando se acerca el fin de año, al principio del otro, siempre hay personas que tienden a ser más reflexivas, como que parece que como algo automático, ya se está acabando el año, está comenzando el otro y hay una reflexión interior, ¿qué de mi vida? ¿Qué voy a hacer? Comienzan los balances y las evaluaciones del año que terminan. Éxitos y fracasos se consideran siempre desde una perspectiva subjetiva, lamentablemente, individualista y muchas veces sensual, es decir, de lo que ha satisfecho o no mis deseos, mis sentidos, mis anhelos que tienen que ver con las cosas de esta tierra y no necesariamente con lo espiritual. Subjetiva decimos porque el único parámetro de comparación es el propio yo y sus requerimientos egoístas e individualistas, puesto que todo se evalúa en función de mi propio mundo, desconectado del todo, indiferente a todo, y sensual porque el principio que determina mi éxito o fracaso se relaciona directamente con la satisfacción de mis sentidos y la realización de mis deseos. De hecho, hay una frase típica que decimos en Año Nuevo, ¿cierto? Y lo dicen creyentes o incrédulos. ¿Cuál es? Que se te cumplan todos tus deseos. Pero la verdad es que dice la Biblia que los deseos carnales batallan contra el alma. De tal manera que un deseo así es lo peor que podríamos nosotros querer que pase en la vida de un creyente. Esta es la forma de evaluación que normalmente se tiene y el lenguaje que usamos en estas fechas es más o menos similar al lenguaje que usa el inconverso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Somos distintos? ¿Hay algo que nos diferencia considerablemente de una persona natural, de una persona sin Cristo, de una persona que no ha llegado al arrepentimiento y a la fe? ¿Hay una regla distinta que nosotros debemos usar? Esta forma de evaluar es natural para la persona sin Cristo, la que acabamos de mencionar, que vive en función de sí mismo y para sí mismo, cuyo centro es el yo y sus anhelos personales, pero nunca debe ser la norma para los hijos de Dios, cuyo eje conductor es Cristo y su palabra. Cristo y su palabra es el parámetro en el cual tenemos el espejo delante del cual debemos mirarnos para ver si efectivamente estamos creciendo o hay un desarrollo de nuestro cristianismo, de nuestra relación con el Señor. Y nuestras vidas debemos verla en su utilidad en cuanto o en la medida en que glorifiquen o no al Señor. Según de Corintios 5:15 dice que el Señor por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Estos, los creyentes genuinos, tenemos una norma objetiva como parámetro de evaluación. La perfecta voluntad de Dios expresada en su infalible palabra. La voluntad de Dios expresada en su palabra. Romanos 12, 1 y 2 dice, ¿cierto? 12 específicamente, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Poseemos también un claro panorama del perfecto plan de Dios visto de una perspectiva eterna y no circunstancial, no inmanente, no de esta tierra, sino trascendente. Tenemos una visión diferente y nuestro balance debe ser en relación al papel que hemos jugado en el desarrollo de dicho plan. Es decir, estamos contribuyendo a que Dios sea exaltado, a que su nombre sea honrado por los demás. Nuestra vida refleja una diferencia sustancial en comparación con aquel que no tiene a Cristo. Esas son preguntas que debiésemos hacernos cada uno de nosotros. El único deseo de un creyente debe ser que se haga la voluntad de Dios del mismo modo como se hace en el cielo también
en la tierra, según la oración que el Señor le enseñó, la oración modelo a los discípulos en el contexto del Sermón del Monte, en Mateo 6:10. Que se haga su voluntad y no la nuestra. Hacer nuestra voluntad implica ir en contra muchas veces de la voluntad de Dios. En consecuencia, la evaluación de que debemos hacer no está centrada en mí, ni en mis deseos, ni en mis propósitos, ni en las situaciones que tuve que enfrentar en el transcurso del año, sino en Dios, en su voluntad, en sus propósitos y en su obra. Esa es la visión distintiva que tenemos los creyentes y que caracteriza a una persona que genuinamente ha tenido un encuentro personal con Dios y tiene una relación con Dios, y esa relación con Dios lo mueve, lo motiva a ser una persona distinta, a marcar una diferencia que tiende siempre a la gloria de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14, ese va a ser nuestro texto en el cual nos vamos a quedar, menciona varios aspectos de esta evaluación. ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo miraba las cosas? ¿Cuál era su visión de la vida? Pablo evalúa su vida centrada en la persona y la obra de Cristo, estableciendo los principios sobre los cuales ha de ponderarse la vida de cualquier creyente. Y hay varios principios que vamos a ver aquí en este texto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el párrafo que vamos a estudiar en forma más detallada. Y todo el contexto de este párrafo nos habla de cuál era la mirada que tenía el apóstol Pablo, la visión de la vida, la interpretación de la vida. Poco antes, en el capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice que lo que le estaba sucediendo en ese momento, que estaba preso en Roma, como bien sabemos, había redundado en bendición para la extensión de la predicación del Evangelio en muchas partes. De hecho, dice que habían personas que por pretexto, por verdad, anunciaban al Señor Jesucristo, no con la motivación quizás correcta, sin embargo, Él dice, a pesar de eso, anuncian a Cristo y me gozo y me gozaré en aquello. Luego, dice que para Él el vivir es Cristo, esta declaración tan profunda, quizás tan superficial que la tomamos a veces cuando ya la conocemos de memoria, para mí el vivir es Cristo es algo tan grande que Pablo está diciendo, esa es la visión de la vida que yo tengo. La vida no consiste en los logros que yo voy a tener en esta tierra, la vida no consiste en mis posesiones, la vida no consiste en las posiciones que yo tengo aquí en esta tierra en cuanto a lo social. La vida no consiste en cualquier cosa que tenga relación con esta tierra, sino que la vida consiste en Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Pablo va a dejar muy claro aquello, y Martin Lloyd-Jones, un gran expositor de las Escrituras, se dice que Spurgeon era conocido como el príncipe de los predicadores y que Martin Lloyd-Jones también se le apodaba el príncipe de los expositores. Este hermano dice que lo que Pablo dice allí, para mí el vivir es Cristo, no es solamente o no debe ser solamente la experiencia de Pablo, debe ser la experiencia de cada creyente. Luego de eso, el apóstol
apunta al Señor Jesucristo como y su obra perfecta, descendiendo de los cielos, viniendo aquí a la tierra, despojándose de sí mismo con el propósito de venir a buscar y salvar al hombre, muriendo en su lugar, humillándose a sí mismo y después siendo exaltado hasta lo sumo como aquel en el cual debe estar puesta nuestra mirada para ver cómo debe ser nuestra vida, nuestra entrega, nuestra dedicación. Haya pues en vosotros este sentir, dice que hubo también en Cristo Jesús, en el capítulo 2, los primeros 11 versículos. Luego hay una exhortación, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, a obedecer en función de lo que Cristo hizo, teniendo como motivación lo que el Señor Jesucristo hizo. Y posteriormente, los versículos 19 al 30 del capítulo 2, Pablo también está diciendo que hay una motivación humana porque el Señor colocó al lado de él en momentos y circunstancias que más lo necesitó, a personas, a hermanos que estuvieron dispuestos inclusive a darlo todo para que él pudiese seguir con su ministerio. Y ahí menciona varios ejemplos, entre ellos a Epafrodito, a Timoteo. Y entonces viene lo que es el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y comienza Pablo a decir que tienen que guardarse en una exhortación de aquellos de los perros, de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los judaizantes en el contexto. Y luego, en el versículo 4 al 6, dice que habían cosas que en su vida anterior para él eran muy, muy importantes. Esas eran el parámetro de evaluación antes de conocer a Cristo, antes de la experiencia camino a Damasco. El parámetro de evaluación para Pablo era precisamente estas cosas. Lo que podemos ver sería para cada una de las personas en el día de hoy. Si lo vemos desde un punto de vista de la contabilidad, diríamos que Pablo nos presenta un perfecto estado de resultados, propio de un balance. Primeramente, en el contexto, 4 y 6, presenta sus credenciales, como eran de gran valor para la gente de la época. Racialmente pertenecía al pueblo de Dios, Israel, era hebreo de hebreos, dice. Socialmente procedía de una tribu real, la de Benjamín, la tribu de Saúl, el primer rey de Israel. Intelectualmente era un erudito entre sus pares. Religiosamente era de la secta más estricta del judaísmo, como eran los fariseos. Y moralmente intachable, y del punto de vista legal inclusive de la ley, Pablo era irreprensible. Es decir, tenía todo lo que una persona pudiese pensar que son las características necesarias para agradar a Dios. Una persona que a través de eso, de su sacrificio y del esfuerzo que ponía en cumplir con todo esto, era una persona que estaba agradando a Dios, acercándose a Dios y podía ser recibido por Dios por sus hechos, por sus actos, por sus obras. Sin embargo, vemos como el cambio es evidente en los versículos que a continuación podemos leer. Todas estas credenciales vistas desde la perspectiva de la sociedad deberían calificarse como ganancia en el balance final. Si seguimos con el ejemplo del estado de resultado de un balance contable. Sin embargo, Pablo dice que estas cosas que en un tiempo eran para él ganancia, ahora las estima como pérdida, y ese es el cambio sustancial del punto de vista gramatical en el versículo 7, pero cuántas cosas. No obstante, a pesar de que estas cosas eran tan importantes desde el punto de vista de la evaluación de la sociedad, hoy yo las estimo como pérdida. Y Pablo las considera como basura ante la persona y obra de Cristo. Y otra vez vuelve su mirada a la persona de Jesús. En otras palabras, el apóstol está diciendo que ahora no vive en función ni para estas cosas que el mundo considera importantes. Ahora vive en función de y para Cristo. Toda su vida se ha de evaluar de acuerdo a la persona y los propósitos que Cristo ha establecido para él. En este sentido, el apóstol presenta al menos 7 consideraciones importantes que nosotros pasaremos a ver inmediatamente. Todas giran en torno a Cristo, que sirven de parámetros válidos para evaluar nuestra vida como creyentes. Ante estos principios, todo lo demás es irrelevante e intrascendente. Yo repito esta última frase. Todo lo demás es irrelevante e intrascendente.
Todo lo demás. Todos los otros logros que nosotros alcancemos, todos los otros, comillas, éxitos que alcancemos en esta tierra, toda la aceptación de la sociedad no sirve absolutamente de nada si Cristo no está presente como el centro, como la razón, como el propósito de nuestra vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Hermanos, no podemos seguir usando no solo el lenguaje del mundo sin Cristo, sino también la motivación del mundo sin Cristo. A nosotros no nos motivan otras cosas que no sea o no debe motivar otra cosa que no sea la gloria de Cristo. La exaltación de su nombre, la honra de su precioso nombre. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él lo entregó absolutamente todo por nosotros y ahora entonces nuestra vida está en función de lo que Él es y de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará por nosotros. Estamos viendo a Cristo como la razón de nuestra vida. Aquí Pablo desarrolla lo que dijo anteriormente: para mí el vivir es Cristo. Y luego dice: todas estas cosas que eran tan importantes para mí hoy son basura, literalmente estiércol en el original. ¿Por qué? Y comienza, primera razón, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la primera. Por amor de Cristo. Esto constituía la motivación más importante para la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba pensando en sí mismo cuando él estaba predicando el Evangelio. No estaba pensando en su propia comodidad. Él estaba pensando en que la motivación, lo que movía sus sentidos, sus acciones, era el amor de Cristo. Él había conocido el amor de Cristo de una manera tremenda. El amor de Cristo era el motor de su vida. Cuando le habla a los Corintios, en 2 Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, implica eso, nos lleva adelante, nos motiva, nos lanza literalmente a hacer la voluntad del Señor. Lo que le permitía enfrentar cualquier situación, por más adversa que ésta sea, manteniendo la mirada en el Señor, era el amor de Cristo. El amor de Cristo, es decir, su incondicional amor hacia nosotros, criaturas rebeldes y pecadoras, absolutamente inmerecedoras de cualquier cosa buena. El amor de Cristo es lo que debe cautivar nuestra vida. Ante este maravilloso amor, todo lo demás pierde su valor. Aquí es donde, creo que es John Piper el que dice que nosotros, si nos deleitásemos en Dios como debiésemos, todo lo demás no tendría ningún valor. Es decir, perdería su atractivo. Si efectivamente nuestra mirada estuviera puesta en el Señor, estuviéramos motivados por su amor extraordinario, entonces todo lo demás no tendría ninguna trascendencia. No nos atraería. No seríamos seducidos por el mundo y sus ofertas. Porque el amor de Cristo sería todo para nosotros. ¿Qué puede ser más importante, relevante y trascendente que el amor de Cristo? Absolutamente nada más. Ni el oro más precioso, ni los logros más extraordinarios del ser humano, ni los títulos más brillantes son comparables con el amor de Cristo. Todo lo primero es terrenal, pasajero, circunstancial. Pero el amor de Cristo es celestial, permanente y trascendental. Con razón el salmista exclama, impactado por ese amor de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahí está lo que acabamos de decir hace un momento. Lo cautivaba el amor por Dios y decía: bueno, fuera de ti, Señor, nada más deseo en la tierra. ¿Ven cómo sus deseos estaban puestos en el Señor? No que se cumplan sus deseos, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Porque el amor que él había recibido y que disfrutaba, y el que lo había sacado de la condición de perdición en la cual se encontraba, siendo Pablo un fariseo de fariseos, un hombre estricto en muchas cosas, sin embargo, poco antes del camino de que recibiera al Señor o que el Señor lo alcanzara camino a Damasco, lo que ocurrió en esa situación dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Estaba totalmente yendo en contra de la voluntad de Dios, pero entonces el Señor se manifestó y el amor de Cristo inundó su vida para siempre. Y ahora él evaluaba todo, decía: a ver, mi amor por Cristo y el amor de Cristo está siendo más real en mi vida. No es una situación
de momento simplemente, no tiene que ver con una ceremonia, con un ritual determinado, con el hecho de juntarnos 1, 2 o 3 veces en la semana en la iglesia. Tiene que ver con todo lo que me motiva, con mis relaciones interpersonales, con mis relaciones familiares, con mis relaciones laborales, es decir, abarca todo lo que soy y todo lo que hago. ¿Cuál es la motivación de mi vida? Por eso es un parámetro de evaluación. El amor de Cristo. Ese es el valor supremo en función del cual ha de ser ordenada nuestra vida. El valor supremo, hermanos. La pregunta en términos prácticos ¿es eso lo que nos motiva a nosotros? El Señor dijo en una ocasión, el que no aborrece a padre, madre, mujer, hijo, hermana y hermanos y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo, y el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y obviamente cuando habla ahí del aborrecimiento no está hablando en términos literales, sino en términos comparativos. El amor a Él debe ser superior a todos los demás amores, y ante el amor a Él superior, obviamente todo lo demás palidece. ¿Es eso lo que nos motiva? ¿Es eso lo que nos motiva a ser padres en la instrucción de nuestros hijos? ¿Es eso lo que nos motiva a ser personas que desarrollan adecuadamente su trabajo en el ámbito laboral? ¿Es eso lo que nos motiva en nuestras amistades que tenemos? ¿Es eso lo que nos motiva en cuanto a los proyectos de nuestra vida? ¿Estamos pensando en el amor de Cristo en y por nosotros? ¿Se ve Cristo en nosotros en cada día? Pueden decir la gente, sí, esa persona sí es distinta. Hay una motivación diferente en él. La segunda consideración está en el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La verdad es que esta es una traducción bien simple porque en el original hay una cantidad de palabras al principio del versículo 8 que es muchos artículos que es difícil de poder traducir. Y el comentarista William Hendrickson dice que es propio de una persona que está en un estado emocional muy profundo y que él quiere decir muchas cosas y digamos un grupo de palabras salen ahí en ese momento al escribir porque él quiere transmitir esto pero de una forma muy fuerte, muy directa. Quiere con una pasión tremenda decir, miren, esto es lo que me motiva. Esto es lo que todo lo demás no sirve de nada para mí porque yo quiero ahondar en el conocimiento de mi Señor. Mi deseo más profundo es eso. Por la excelencia del conocimiento. El amor de Cristo cautivó el corazón del apóstol, el conocimiento su mente. El amor de Cristo cautivó su corazón, el conocimiento cautivó su mente. Es decir, ahora mi intelecto está en beneficio y en función de poder conocer más profundamente al Señor. Un intelecto obviamente guiado por el Espíritu Santo, porque no habla de intelectualismo vacío, sino de un intelecto que bajo la autoridad del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo se somete a conocer más profundamente a ese Señor. Recordemos que Pablo era un intelectual por naturaleza. Sin embargo, ahora su intelecto es santificado. Ahora su deseo no es conocer muchas cosas que no tienen valor en sí mismos, sino a su Señor. El valor superlativo que Pablo atribuye al conocimiento de Cristo es claramente manifestado en sus diferentes epístolas. Efesios capítulo 1, versículo 17, por ejemplo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza. Pablo estaba pensando, estaba orando por los suyos, por los efesios en ese sentido y por todos aquellos del Asia Menor, porque era una carta circular esta, para decir, esto es lo que yo pido, que el Señor abra su entendimiento, su comprensión, los ilumine para un conocimiento más profundo del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, también tenemos una petición de oración que mostraba el corazón de Pablo en cuanto a la importancia del conocimiento del Señor. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El profundo conocimiento de Cristo fue la base de la profunda convicción de Pablo. Por ello puede decir en medio de sus aflicciones, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. El conocimiento de Cristo diluye las dudas que podamos tener, conforma convicciones y endereza nuestros pasos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al conocimiento de Dios? ¿Cuánto interés le dedicamos al conocimiento del Señor Jesucristo? Hermanos, esto es una cosa lógica. Si realmente amamos al Señor, entonces vamos a querer conocerlo más profundamente. El amor nos motiva, el amor que Él nos dio a nosotros por gracia, ese mismo amor nos motiva a poder también tener un deseo por conocerlo más profundamente. Pero a veces tenemos una mente, tenemos un intelecto más dispuesto a cualquier conocimiento menos del Señor. Hay una preocupación constante en el hecho de que muchas veces, por ejemplo, los jóvenes cuando llegan a una etapa ya en que van a la universidad, dedican horas y horas y horas y horas al conocimiento de su carrera, y está bien que tengan un buen desarrollo en ese sentido, pero ¿cuánto tiempo y cuánto interés le dedicamos al conocimiento del Señor? Si nuestra mente no es igual, porque la mente no tenemos, dice Pablo, la mente de Cristo, por tanto la mente nuestra no es igual a la mente de aquel otro compañero en la universidad cuyo propósito en la vida es conseguir un título para tener un trabajo y para quizás desarrollarse profesionalmente. Ese es su propósito en la vida, pero el propósito en la vida del creyente es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Él quiere que su Señor sea conocido, Él quiere que su Señor sea exaltado en todo lugar. Hay un interés especial, particular, en conocer al Señor Jesucristo. Pero este conocimiento no ha de ser teórico, no ha de ser teórico ni estático, sino vivencial y dinámico, es decir, que va avanzando. En dicho conocimiento no es exclusivamente intelectual, sino experimental e integral, es decir, abarca a toda la persona. En el día de hoy tenemos un auge en el conocimiento, pero muchas veces es intelectual. Y la gente, especialmente los muchachos jóvenes, adquieren mucho conocimiento, pero solamente para debatir, para decir que sabe más que el otro. Ese conocimiento no es el que el apóstol Pablo adquirió. No. El conocer a nuestro Salvador ha de producir en el creyente una profundización en su relación con Él y una consecuente transformación en el carácter y la conducta del cristiano. Si ese conocimiento no va transformando mi vida, si no va moldeándome más conforme al carácter de Cristo, entonces no sirve de mucho. No sirve de mucho. Y solamente alimenta mi orgullo y mi ego. Me hace más importante, entre comillas, delante de los demás, pero no produce la consecuencia que el conocimiento de Cristo sí debe producir. En consecuencia, la pregunta evaluativa que cabe hacer es: ¿el conocimiento de la bendita persona de Cristo y su obra es prioridad en mi vida? ¿Es prioritaria? ¿Ha sido prioritaria en el año que acaba de terminar? ¿Será prioritaria en este año? ¿Cuál es la determinación que va a haber en mí? Quiero conocer más profundamente al Señor y para eso no basta 1 hora o 2 horas o 3 horas en la semana en la iglesia. Es necesario
un conocimiento permanente, constante, un anhelo de ir a la presencia del Señor, de buscar su rostro en oración, de recibir su instrucción diaria. La respuesta a dicha pregunta determinará el grado de compromiso con Cristo y su obra y la profundidad de mi relación espiritual. ¿Cómo yo mido mi carácter espiritual? ¿Cómo yo peso si es que estoy creciendo, estoy siendo edificado en la verdad? ¿Cómo yo lo evalúo? ¿De qué manera? Aquí hay un parámetro claro. Pablo dijo que todo lo demás para él era basura, lo estimaba como nada, como algo sin ninguna importancia por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Todas las palabras que él utiliza, si tuviéramos más tiempo, tendríamos que tomarlas cada una por separado, porque son muy profundas. El apóstol Pablo no pierde palabras en cuanto a la manera en que se expresa. Todo lo que él dice tiene una profundidad tremenda. Los comentaristas dicen que cuando Pablo dice la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, Pablo está en una especie de un éxtasis emocional porque quiere decirle a los filipenses, miren al Señor, es extraordinario. En la medida en que más lo conozco, más maravilloso es para mí. Hay una excelencia en el conocimiento de Él, mi Señor. Y todas estas palabras que Él utiliza tienen que ver con un hombre que no era teórico, sino práctico. Un hombre que no dijo esto en el living de su casa, ¿cierto? Si pudiéramos decirlo así, mirando televisión. Es un hombre que estaba completamente tranquilo, sin ningún problema, sino que estaba en una cárcel. Pero él decía, en una cárcel o en el desierto, donde sea que esté, obviamente que su interés prioritario era la excelencia del conocimiento de Cristo. El amor de Cristo, el conocimiento de Cristo. En tercer lugar, versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, por la justicia de Cristo. Eso es lo tercero, por la justicia de Cristo. El apóstol Pablo, como bien sabemos, luchó por mucho tiempo pensando que estaba en el lugar correcto, pensando que su propia capacidad le llevaba y le podía llevar a ser justificado delante de Dios, que sus hechos, que sus obras, que su trabajo arduo que él había hecho, que su conocimiento intelectual profundo de la teología del Antiguo Testamento lo llevaba en consecuencia a ser justificado delante de Dios. Él luchó con eso. Pero cuando camino a Damasco, el Señor se manifestó a él y él cayó del caballo y quedó en el polvo y le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo se da cuenta quién es aquel que estaba delante de él. Y entonces responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, todo lo que yo había hecho anteriormente no tiene ningún valor. Ahora entiendo, ahora que tú te revelaste a mí, comprendo la importancia de que es tu justicia, que no es mi justicia. No la justicia de las obras, sino la de la fe, dice el apóstol. Pablo entendía también la naturaleza de la justicia de Cristo, que una de las cartas más largas que escribió la dedicó prácticamente toda a tratar en profundidad este tema, a saber, la carta a los romanos. La justificación por la fe siempre formó parte de su tema fundamental en sus exposiciones del Evangelio, donde sea que fuere. Pero más que ser parte de su ministerio, fue parte de su vida. Fue parte de su vida. Era su experiencia que se acrecentaba al mirar su propio corazón y encontrar en él las marcas claras de su pecaminosidad y lo defectuoso e imperfecto de su obra de justicia. Una y otra vez, y hermanos, esta es la experiencia nuestra también. Una y otra vez uno ve su propio corazón y ve lo imperfecto de sus hechos, de sus motivaciones, lo limitado de su capacidad de comprensión. Ve una cantidad de cosas que lo llevan a decir, bueno, si no fuera por la justicia de Cristo yo no tendría nada que hacer. Es decir, la manera en que nosotros vemos nuestra vida ante el perfecto carácter de Jesucristo, nos damos cuenta de que solo por su justicia podemos ser hechos o considerados justos.
Todo esto contrastado con la perfecta justicia de Cristo manifestada en su obra perfecta a favor de nosotros. 2 Corintios 5, 21. El que no hizo pecado, el que no cometió pecado, ¿cierto? Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Esa es la declaración categórica de que la justicia de Cristo es la que nos declara justo delante del Padre y no la nuestra. Es la imputación de su justicia, es ese, en palabras, ¿cierto?, de la canción de Jonathan Jerez, ese glorioso intercambio donde Él se coloca en nuestro lugar. Él toma nuestras ropas de inmundicia y se viste con ellas, las lleva a la cruz y nos da a nosotros sus ropas de justicia. Eso es lo que Pablo decía, lo más importante. La realidad de esta justicia que nos ha sido imputada por la fe en Cristo debe moldear nuestro corazón. ¿Qué produce en nosotros el hecho de saber que Cristo nos justificó? ¿Qué motiva nuestro corazón? En gratitud, en adoración, en el deseo de que efectivamente no tengamos como parámetros nuestros logros personales, sino que el logro principal de Cristo. Miramos a la cruz y vemos allí la justificación. Miramos nuestra vida y vemos nuestra imperfección. Y sabemos que necesitamos esto. Esto debe moldear nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. La valorización que hacemos de la justicia de Cristo revela también lo que hay en mi corazón. Particularmente manifiesta el objeto de mi dependencia. Es decir, si mi confianza descansa en mí y en lo que puedo lograr con mis propios esfuerzos, o en el Señor exclusivamente y en lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por mí. Si el objeto de mi dependencia es el propio yo, entonces el orgullo del hombre se acrecienta y la persona de Cristo mengua. Si la dependencia es el propio yo. Si yo creo que incluso siendo creyente, todo lo que yo hago va a determinar lo que es mi relación con el Señor, estoy completamente equivocado. Siempre lo que Dios hace en mí y a través de mí. Siempre en la obra de Él. Recuerden que nosotros somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De tal manera que no es nuestro activismo religioso, no son las muchas actividades y la forma en que hacemos esas actividades lo que determina nuestra justicia, sino es la justicia de Cristo. El orgullo del hombre se acrecienta cuando perdemos la mirada de aquello. Por otro lado, si el objeto de mi dependencia es Cristo, entonces mi propia justicia pierde su valor y la persona de Cristo resplandece a través de mí como su Hijo. Y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la que procede de Dios, la que viene de lo alto, la que está en la imagen de Cristo descendiendo de su gloria, está en la imagen de Cristo despojándose a sí mismo, que está en la imagen de Cristo humillándose a sí mismo para posteriormente justificarme delante del Padre. Hermanos, cuando nosotros nos ofrecemos en la iglesia para hacer una tarea, para realizar un trabajo determinado, la motivación debe ser la gloria del Señor y al mismo tiempo debe ser, después de todo lo que hemos hecho, debe ser, esto lo hago simplemente porque en el fondo Cristo lo hace en mí, a través de mí, en base a lo que Él hizo, yo me regocijo, no lo que yo puedo hacer por Él. Es su justicia, es su obra, no es nuestra obra nunca. En cuarto lugar, va a decir entonces el apóstol Pablo que tiene que ver con el poder de Él, con el poder de Cristo. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así como la justicia de Cristo que disfrutamos por la fe en Él nos ayuda a depender completamente de Él, también el poder de Cristo revela nuestra debilidad y necesidad. El gran apóstol de los gentiles descubrió esto por medio de una rebelde enfermedad que el Señor usó como instrumento para enseñarle una gran lección. Yo digo siempre,
nosotros siempre necesitamos un aguijón. Siempre, porque el orgullo es demasiado grande. Siempre necesitamos que el Señor nos diga, hey, ese es tu lugar, no el que tú pretendes tener. Y para eso el Señor nos coloca estas situaciones, estas dificultades, estas aflicciones a veces. La contundente respuesta del Señor ante la petición de Pablo cuando él oró 3 veces por esta situación que tenía en su cuerpo, por este aguijón, fue muy, muy interesante. Porque mostró a Pablo su gran debilidad en la que se perfeccionaba a su vez el gran poder de Cristo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hermanos, eso es lo que a uno, lo que lo hace experimentar una relación más íntima con el Señor, el hecho de saber que no es mi poder, sino es el poder de Dios en mí. Que cada cosa que se hace, que cada situación, consecuencia linda que podemos ver, la transformación del corazón de jóvenes, el cambio en la vida de las personas que se produce por la exposición a las Escrituras, es exclusivamente por el poder de Cristo obrando en él. No por lo que nosotros hacemos, no por el ministerio de una u otra persona, sino es por el poder de Dios obrando en ese ministerio. El poder de Cristo, dice Pablo. Como se ha podido apreciar en las consideraciones anteriores, toda correcta evaluación en la vida del creyente depende de la concepción que tengamos de la persona y obra de Cristo, que contrastado con nuestra propia realidad devela nuestra verdadera necesidad. Es así también con el poder de Dios, cuya manifestación más evidente se observa en la resurrección de Cristo entre los muertos. Por eso Pablo lo cita acá. Esta verdad, aplicada en la vida diaria, permite que no vivamos de acuerdo a las circunstancias del momento y no dependamos de nuestras fuerzas para enfrentar dichas circunstancias, sino que una vida que experimenta el poder de Cristo es aquella que se goza en su propia debilidad. Deja que Cristo pelee sus batallas por él, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. Esta es la verdadera clave de la vida victoriosa del creyente, el poder de Cristo. ¿De quién hemos dependido durante todo este tiempo? Esto es una bofetada al orgullo, porque el orgullo nos dice, tú puedes. Y la palabra de Dios dice, no, yo puedo, dice el Señor. Yo puedo, yo lucho tus batallas, yo gano tus batallas. Es mi poder, no es tu poder. Es mi gracia manifestada de esa manera en ti. Como dice el apóstol Pedro, que somos guardados por el poder de Dios para salvación. Y el apóstol sabía eso. A fin de conocerla y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. El poder de Dios yo quiero que se manifieste en mí. Y para eso necesito reconocer que dependo de Él y que solo Él es capaz de darme la victoria. Luego, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús, por la semejanza a Cristo. El versículo 10, es el que yo me quería referir, la última parte. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Que seamos conformados a la imagen de Cristo. Este era el gran anhelo de Pablo, llegar a ser semejante a Cristo. Por el cumplimiento de este propósito, el apóstol estaba dispuesto a despojarse de todo, absolutamente todo. Este gran anhelo personal del apóstol trasciende a la iglesia y es presentado como la razón de ser de la misma, de la iglesia, en la carta de Pablo a los Efesios. En Efesios capítulo 4, versículos
12 al 13. Es decir, no solo era la experiencia de Pablo, sino debe ser la experiencia de cada creyente en el contexto de la iglesia. Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, este es el propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces la pregunta de evaluación que debemos hacernos en ese contexto: ¿me parezco un poco más a Cristo de lo que antes me parecía? ¿Realmente hay una transformación, un cambio que pueda revelar en mi carácter algo más cercano al carácter de Cristo? Sabemos que estamos en un proceso de perfeccionamiento y que no hemos llegado y no llegaremos hasta que estemos en la gloria a la perfección, pero sí sabemos que estamos todavía luchando para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. También en su carta a los Corintios, Pablo dice algo que es muy importante: ¿cómo se logra esto? ¿De qué manera? Porque no solo hemos de decir lo que se tiene que hacer, sino cómo se puede llegar a este objetivo. Capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo podemos llegar a ser semejante a Cristo? Dice que contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Ese es un tema muy interesante que quizás debiese ser estudiado en mayor profundidad. Sé que algunos lo han hecho, pero me refiero en términos personales. Cada uno de nosotros debiese poder ver aquello. Yo tengo la certeza de que en la medida en que tengamos una visión correcta de la gloria de Dios, nuestra vida va a ser transformada. En la medida en que tengamos una visión correcta de los atributos y el carácter de Dios manifestado en nuestra vida, las cosas van a ser distintas. Por consiguiente, esta también debería ser la meta de cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, el ser transformados a la imagen de Él. Parecerse a Cristo implica negarse a sí mismo, despojarse de sus propios deseos e identificarse plenamente con el Redentor. Y estas, que son pocas palabras, son muy complejas en la práctica. Despojarse de sus propios deseos, negarse a sí mismo, identificarse con el Redentor. ¿Qué es lo que hace la gente sin Cristo? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ámate a ti mismo, cumple tus deseos, cumple tus propósitos, cumple tus objetivos. Querer es poder. Haz lo que tú tienes en tu mano, tú tienes la capacidad para hacerlo. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo contrario. Tú no puedes, y por eso Cristo vino. Tú no eres capaz de transformar ningún corazón, ni tu propio corazón, ni el corazón de tus hijos, y por eso el Señor vino. Es todo lo contrario. Entonces, yo tengo que despojarme a mí mismo. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es lo que significa entonces el proceso adecuado necesario para parecernos a Cristo. ¿Es esto posible, decimos? Absolutamente. Entre más conozcamos a Cristo, dependamos de su justicia y su poder y vivamos en el amor de Cristo como motivación principal, entonces podremos decir juntamente con el apóstol: con Cristo estoy juntamente crucificado, como acabo de citar. Ya no vivo yo, negación del yo. Mas vive Cristo en mí, identificación con Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, viviendo para Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que debemos de pretender como creyentes. Esa es la evaluación que debemos hacer en nuestra vida. Entonces, viene lo siguiente. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Esto vendría a ser como la tercera parte de la razón, de lo relacionado con la razón por la cual vivimos.
por el llamamiento de Cristo. Dios nos hizo un llamamiento a nosotros general para la salvación, en la cual, cierto, como conocemos el llamamiento eficaz que Él obró en nuestro corazón para llevarnos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, pero también un llamamiento con un propósito particular a cada uno de nosotros. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Todos somos llamados a ser semejantes a Cristo y consagrar nuestra vida para cumplir el propósito de Cristo, y todos tenemos un llamamiento personal diferente el uno del otro. Esta última parte relativa al llamamiento es algo intransferible. En el caso del apóstol le fue revelado desde el mismo momento de su conversión, en Hechos 9, 15 al 16, para qué el Señor lo había llamado. Y para cada uno de nosotros debe ser prioridad en la vida cristiana, descubrir, aceptar y cumplir con el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, la vida del creyente no se ha de estructurar en base a sus deseos ni proyecciones personales, sino de acuerdo al llamado que Dios ha hecho en su vida. ¿Para qué me salvaste, Señor? Esa debe ser la pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el rol, la función que debo cumplir? Pablo sabía perfectamente cuál era esa función. Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Había un propósito para lo cual Dios me llamó en Cristo para un propósito específico. Y eso es lo que yo quiero hacer. Hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas en la tierra, muchas cosas mientras tenemos vida, pero si no hemos de hacer aquello para lo cual el Señor nos salvó, estamos equivocando el camino. Puede ser muy productivo a los ojos de la sociedad lo que hacemos. Puede ser muy productivo a los ojos de nosotros mismos lo que hacemos. Pero si no estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos llamados, no estamos en el lugar correcto. Así de simple. Van entendiendo cómo el apóstol va elaborando cada una de sus apreciaciones, de sus definiciones de lo que significa una vida correcta, una vida centrada solamente en Cristo y su obra. Van notando cómo esto comienza en la motivación, después en la dependencia del poder de Dios, y siguen adelante con una serie de otras especificaciones respecto a la razón de nuestra existencia. Por eso yo digo que aquí Pablo desarrolla lo que dijo en capítulo 1, en Filipenses 1, 21, para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué es vivir es Cristo, Pablo? Esto es vivir para Cristo y por Cristo. Esta es la razón de mi existencia. Yo nací en esta tierra para eso, yo fui redimido para eso, el Señor murió para eso. Ese es mi objetivo, no hay otro más importante. Por eso hago mi trabajo laboral con excelencia para honrar a ese Señor. Por eso busco que todo lo que yo hago pueda tener como único fin la gloria de su nombre. No como una expresión de mis labios, no como una firma abajo de una partitura para colocar lo que Johann Sebastian Bach hacía, ¿cierto? Soli Deo Gloria, que seguramente él sí lo hacía con una convicción. Pero en el día de hoy se habla mucho de eso, de la gloria de Dios, pero una cosa es decirlo, otra cosa es la experiencia cotidiana. ¿Estoy ordenando mi vida para que esto sea una realidad? Efectivamente, estos 7 principios que aparecen aquí nos deben ayudar a nosotros para poder saber cuál es la medida, cuál es la regla, la norma que yo tengo para evaluar mi vida, que es totalmente distinta a la norma del mundo. A los demás no les interesa eso, los demás están pensando en sí mismos, en sus propios deseos y proyectos, pero nosotros estamos pensando en otra cosa. Nuestra vida está conectada con Cristo de tal manera que la razón de ser, de la existencia nuestra aquí en esta tierra es el Señor y nadie más que el Señor. Por tanto, la centralidad de Cristo en la vida del creyente es fundamental en el momento de evaluar su vida. Si Cristo no es central, si Cristo no es el más importante, entonces seguramente vamos a desviar nuestra mirada. Seguramente, como dice el apóstol Pablo a los colosenses, no tendremos la mirada puesta arriba, la mente puesta en el cielo, porque eso es lo que dice literalmente el capítulo 3, versículo 2, poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El cristianismo no consiste en reglas y rituales formalistas y sin vida.
sino en una profunda relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, teniendo como fundamento esencial la perfecta obra de Cristo. Por ende, si estoy viviendo en función de y para satisfacer mis propios planes y propósitos y valorando todo de acuerdo a los parámetros que el mundo sin Cristo utiliza para evaluar su vida, cabe preguntarse, ¿cuál es la diferencia? Por otro lado, si el amor de Cristo es el motor que impulsa mi vida, el conocimiento de su gloriosa persona es el que ocupa mis pensamientos cada día, mi confianza y esperanza descansan adecuadamente en su perfecta justicia, el reconocimiento de mi propia debilidad hace patente el poder de Cristo en mí, mi único anhelo es ser transformado a la semejanza de Cristo, y si ordeno mi vida de acuerdo al propósito de Cristo, y procuro cumplir con su llamamiento cada día de mi vida, entonces y solo entonces estaré preparado para decir juntamente con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Solamente en ese contexto puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Hermanos, comenzamos un nuevo año, aunque, como yo digo, para Dios no existe esto. De hecho, para los orientales tampoco están así porque nosotros seguimos los occidentales, el calendario gregoriano. Y no hay diferencia entre el 31, del punto de vista real, entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, no hay ninguna diferencia. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a esto. Termina un año, decimos, comenzamos otro. Términos cronológicos más que nada. Si efectivamente nosotros tenemos una visión correcta de la persona de Cristo, de la gloria de Cristo, de su obra perfecta, entonces vamos a saber que existimos por Él y para Él. Que nuestra vida debe ser ordenada en función de sus propósitos y no de los nuestros. Que los proyectos de vida tienen que estar alineados con la voluntad de Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que este sea también nuestro deseo más grande en este año y todos los días de nuestra vida, aún más allá de lo que podamos entender, que seamos personas que vivamos realmente para Cristo, no solo en la teoría, sino en la práctica, en la realidad vivencial. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, principios que nos guían, que nos conducen, que nos llevan a entender que los parámetros de un creyente son totalmente distintos. Que nosotros, Señor, no hacemos una evaluación, no hacemos un balance de nuestra vida en función de lo que nosotros queremos o deseamos en nuestra carne, sino lo que realmente tú has revelado en tu palabra. Y has revelado sobre todas las cosas a tu Hijo eterno, el glorioso Señor, el maravilloso Dios hecho hombre que vino y murió en nuestro lugar. Pagó por la multitud de mis pecados. Ese Señor que entregó su vida para sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación a personas sin esperanzas como nosotros. Que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra visión, nuestros propósitos más profundos estén alineados con tu voluntad, Señor. Y no estemos buscando, Padre, hacer lo que nosotros queramos, sino lo que tú quieras en nosotros. Pablo lo dijo en una pequeña pregunta que significa mucho. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, que no nos llenemos de activismo, Señor, religioso. Que no nos llenemos de ritualismo religioso, sino realmente de una entrega total, completa, integral a este Señor glorioso que entregó todo por nosotros. Señor, bendice a cada uno de los presentes y que tu palabra realmente haga un cambio en nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.